Oscuros. En el plazo que grabé este episodio y lo subo, llegaron muchísimas historias de terror de acosadores y ya saben qué. Por lo tanto, decidí grabar este fragmento de audio adicional antes de iniciar el episodio que ya estaba editado. Si llegamos a los 2700 likes y 260 comentarios, traeré en agradecimiento y recompensa otro episodio largo compilatorio de muchas historias inéditas. No es un reto tan sencillo, pero no dudo que puedan lograrlo. Muchas gracias. Oscuros, les doy la bienvenida a un video de acosadores de edición especial. Y eso es porque las víctimas de todas estas historias son hombres. Y por ello, por primera vez, he decidido agregar una historia propia. Porque sí, yo también he sufrido acoso. Antes de iniciar, quiero agregar una anécdota corta adicional. Algo que curiosamente me ocurrió muy recientemente. Yo iba de regreso a mi hogar en Uber y platicando con el conductor, me contó que él vivió una historia de abuso por parte de su abuelo. Habló de cómo desde entonces no puede ver a ese hombre. Llámalo asco, odio, miedo, llámalo como quieras, pero es un hecho que los sentimientos son los mismos para hombres y mujeres, porque al final del día no se trata de sexos, se trata de víctimas. Luego me platicó que tiempo después se enteró de que no solo él sufrió de esto, también lo había vivido su hermano menor. Es una marca que ha quedado en él desde entonces, y por muchos años que pasen, el sentimiento está ahí, latente. Como hombre es difícil abrirse y aceptar estos hechos. Por ello no se escuchan tanto como otros casos donde las víctimas son mujeres, pero sí sucede. Si tú has vivido algo como esto, primero que nada te mando un abrazo y te pido que no te lo calles. En los comentarios, por favor, dejemos un emoji de abrazo para todas las víctimas. No te quito más tu tiempo, sé que quieres que comencemos ya, así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. Pensé que eras más hombre. Hola, Ger. Antes que nada te sigo desde hace mucho tiempo. Siempre me han encantado las historias de terror. Aunque al inicio me daban un poco de miedo, actualmente puedo dormirme escuchándolas. Soy un gran admirador tuyo. En la actualidad ejerzo la carrera de fisioterapia en México. Llevo aproximadamente 3 años trabajando, aunque me titulé en 2020. La pandemia nos quitó muchas oportunidades a los recién egresados, obligándonos a buscar otras formas de generar ingresos. Durante un tiempo trabajé en un consultorio privado. Sin embargo, la paga en nuestra carrera no siempre es suficiente para llevar una vida digna, lo que me llevó a buscar maneras de generar ingresos extras. En mayo del año pasado, decidí que para lograr una mayor estabilidad financiera, debía comenzar a ofrecer mis servicios de forma independiente, además del consultorio donde trabajaba. Al no contar con un espacio propio, me veía obligado a ofrecer el servicio a domicilio. Es bien sabido que en México la seguridad es muy cuestionable, por lo que ir a domicilio siempre implica un riesgo. He escuchado historias de colegas mujeres que enfrentan acoso constantemente y casi todas prefieren no salir o ir acompañadas. El acoso hacia los hombres es poco mencionado en diferentes foros, pero existe. Mi caso ocurrió en junio del año pasado. Ofrecía mis servicios de fisioterapia a través de Marketplace en Facebook, por lo que cualquier persona podía solicitarlos. Además de la rehabilitación física, realizo masajes descontracturantes. Una tarde, recibí un mensaje de una señora de aproximadamente 40 años que solicitaba una descarga muscular. Me comentó que al estar trabajando prefería que nos encontráramos en un hotel, ya que en su domicilio estaban haciendo reparaciones y el ruido no le ayudaría a relajarse.
Le pregunté si no había otro lugar donde pudiéramos realizar la sesión, pero me dijo que no. Entonces decidí preguntarle a un amigo si podía rentarme su espacio para atender a la señora. Él aceptó, pero cuando le informé a la persona que ya tenía un lugar disponible, me respondió que no era necesario, que los albañiles ya se habían ido y que la cita sería a las 4 de la tarde en su domicilio. Al llegar, noté que la casa estaba sola, lo cual me pareció extraño, pero no le di demasiada importancia, ya que conocía la zona y había atendido a otras personas en el área. Me comentó que la sesión se realizaría en su recámara, así que subí mis cosas y lo instalé lo más rápido posible. Cabe destacar que desde la secundaria practiqué artes marciales mixtas y mido 1,87 m. Aunque he ido al gimnasio en pocas ocasiones, mi cuerpo parece el de alguien que hace ejercicio regularmente. Para las sesiones de descarga muscular, suelo pedir a los hombres que usen un short pequeño y a las mujeres que usen lo mismo, junto con un brasier. Si no lo tienen, les proporciono una toalla, les pido que se quiten la ropa, se acuesten y se cubran. Siempre salgo de la habitación para que se sientan más cómodos. Sin embargo, con esta señora, las cosas fueron totalmente diferentes. Desde el inicio, ella pretendía que la viera. Me dijo que no importaba, que era de mente abierta y que le gustaba que otras personas la miraran. Incómodo, le dije que prefería no hacerlo. Me di la vuelta y comencé a buscar mis guantes mientras ella se quitaba una bata larga y se acostaba. Al voltear, vi que se había quitado la bata, pero aún estaba de pie, por lo que le pedí disculpas y me volví a girar. Finalmente se acostó en la camilla y comencé con el masaje. Cada vez que la tocaba, ella emitía sonidos extraños y se movía constantemente, por lo que le pedía que se quedara quieta. Realmente estaba muy incómodo, Ger. Incluso acostada buscaba de todas formas tener contacto conmigo. Siempre la esquivé, pero ella no se rendía. Antes de terminar el masaje, noté que se movía de manera extraña, como si se retorciera, y le pregunté si estaba bien. Casi susurrando me dijo que sí, que estaba muy bien. Una vez finalizado el masaje, comencé a recoger mis cosas. Ella me preguntó si era necesario que me fuera y le dije que sí, que debía seguir con mi agenda. Sin embargo, me insistió que no, que debía, y así lo dijo, terminar de hacerla sentir bien. La manera en que lo dijo me dio un escalofrío. Le respondí que no, que algunas personas me pagaban por adelantado y debía respetar sus horarios. Ella agachó la cabeza y repitió que no me iría por un largo rato. Ya había guardado casi todo, solo me faltaba la camilla, pero ella no se quería mover. Le insistí que debía retirarme, y nuevamente me dijo que no había terminado aún. Intenté abrir la puerta y me di cuenta de que estaba cerrada con llave. No recordaba haber escuchado que la cerrara, y ella solo se rió, diciendo de nuevo que no me iría pronto. Mil cosas pasaron por mi cabeza. ¿Llamar a la policía y decir que una señora me había secuestrado? ¿Derribar la puerta? Claro que podía hacerlo, pero al ser hombre, las cosas no siempre salen bien para nosotros en estas situaciones. Nunca creí que algo así pudiera pasarme. Ella me retuvo por unos 30 minutos hasta que pensé en llamar a una amiga para que viniera por mí. Afortunadamente, en un momento se levantó y me dijo: «Pensé que eras más hombre y te comerías esto». Solo sentí asco. Luego me amenazó diciendo que si yo hablaba, ella podría denunciarme por tocarla indebidamente o intentar abusar de ella. La miré con mucha rabia, tomé mis cosas y salí corriendo. Una vez afuera le marqué a una amiga y le pedí que viniera por mí porque me sentía mal. Ella llegó poco después. Cuando intenté buscar el nombre de la señora en mi bandeja de entrada, ya no estaba. Había borrado la conversación y no recordaba su nombre.
Desde entonces soy muy cuidadoso con las personas a las que agendo. Ya no ofrezco servicios de masaje a domicilio, solo atiendo en mi consultorio y con personas que conozco. Agradezco que al menos me pagó justo antes de comenzar el masaje. Muchas gracias por leerme, Ger. Perdona si es algo extenso. Siéntete libre de cambiar o modificar algo, ya que no soy muy bueno redactando historias. Un saludo. Muchas gracias por compartir tu anécdota. Y voy a aprovechar esto último que dices para decirle a la gente que no se preocupen. Siempre que tengan una historia larga, de hecho para mí es mejor, porque las historias largas tienen mucho más detalle, las enriquecen. Entonces, pues eso, si tú no has mandado tu historia, ya sea porque no escribes bien o crees que es una historia demasiado larga, no te preocupes, mándala, anímate. Aquí estaré para corregirla si es necesario. Y oscuros, la siguiente anécdota es muy delicada. De hecho, voy a tener que censurar varias cosas. Así que por favor, escuchen con precaución. Sé que te gusta esto. Hola, me gustaría permanecer anónimo. Antes que nada quiero decirte que me gustan mucho las narraciones de las historias de tus seguidores que te envían, y por eso me atreví a contar mi historia de horror. Aunque no es paranormal, creo que es aún peor, pues muestra la maldad del ser humano y lo horriblemente común que puede ser la niñez de muchos niños en ciudades o pueblos medianos. Espero que mi historia no resulte muy explícita o con demasiados detalles, pero debo confesar que aún recuerdo esos momentos tan profundos de lo que me pasó. Nací en una pequeña ciudad de Veracruz, una zona olvidada del estado. Soy el menor de los 5 hijos de mi madre. Siempre he sido delgado, afeminado, con pestañas largas y bajito, por lo que toda mi familia se empeñaba en humillarme desde siempre. Para ellos, yo era un niña y el centro de sus burlas, lo que me llevó a ser muy tímido con todos. Mi familia es extensa. Sin mentir, solo entre primos y tíos cercanos éramos más de 30. Cuando se juntaba toda la familia, siempre era en la casa que mi mamá cuidaba, donde vivíamos. Verás, en mi pequeña ciudad la vida era difícil, más aún para una señora con 5 hijos que venía del rancho, así que nunca tuvimos casa propia durante mi niñez. Recapitulando, cuando nos reuníamos con los familiares cercanos como familia de costumbres marcadas, siempre separaban a los menores de los adultos. Entre ellos estaban mis primos y primas, a quienes también separaban, niños con niños y niñas con niñas. A pesar de ser considerado por las burlas como ambos, siempre me ponían con los varones, ya que, como dije, mi familia es extremadamente homofóbica, algo que influirá en mis acciones más adelante. Siempre he estado rodeado de primos preadolescentes y adolescentes, ya que yo era el menor de todos, con apenas 6 años. Algunos primos me caían bien, pero los mayores, de entre 15 y 16 años, nunca fueron de mi agrado. Su forma de expresarse, hablando de cómo querían perder su virginidad con una mujer y de que ya tenían a una que otra tras sus sudorosos y apestosos pies, no me gustaba. Claro, en mi mente inocente nunca vi nada malo en sus conversaciones de adolescentes y siempre las ignoraba. Un día, mi madre, como de costumbre, tuvo que ir a trabajar, pero en casa no había nadie que pudiera cuidarme a mí y a mi hermano, 2 años mayor que yo. Mis hermanos mayores también trabajaban y mi hermana, que normalmente nos cuidaba, se había mudado al norte, específicamente a Tijuana, con la esperanza de una nueva y mejor vida para ella y su hija de apenas 3 años. Mi madre optó por dejarnos en casa de mi tía, a quien llamaré Luciana. Ella, por desgracia, tenía 2 hijos de 15 y 17 años, si mal no recuerdo, los que menos me caían bien.
pero por ser el familiar más cercano y tener a mis primos para cuidarnos, entre muchas comillas, mientras ella y mi mamá trabajaban una jornada agotadora de 12 horas, no había más opciones, así que nos dejaron con ellos. Aún recuerdo ese primer día en su casa, el olor a humedad y pies sucios de sus habitaciones. Como la casa de mi tía no era muy grande, el olor se extendía por todos lados y ellos, como era costumbre, nunca limpiaban. Las primeras horas solo consistieron en escuchar las burlas de ellos hacia mí y mi hermano, aunque con él eran menos, ya que él se defendía y les contestaba a pesar de ser más joven. En cambio, yo me quedaba callado. Lo peor comenzó cuando ellos nos dijeron: vamos a ver una película. El único que tenía televisor era mi primo de 17 años, así que él, su hermano, mi hermano y yo nos metimos a su habitación para verla. Aún recuerdo que vimos todas las películas de Rápidos y Furiosos que existían en esos años y luego una muy aburrida de soldados. Realmente era aburrida porque mi hermano se quedó profundamente dormido. Recuerdo que ellos aprovecharon para rayarle la cara con plumón permanente, pero aún así no se despertó. Después de un rato, escuché una plática que tenían a escondidas, porque por supuesto yo no me dormí, me sentía extremadamente incómodo ahí. Ambos se acomodaron extrañamente, uno a cada lado de mí. El mayor tomó mi mano y la acercó a su miembro. Yo, con el corazón helado, no supe qué hacer más que imaginar qué estaba tocando mientras mi mirada permanecía fija en el televisor. Al ver que no reaccionaba, él movía mi mano y la frotaba más y más fuerte contra su miembro, que se iba endureciendo por la fricción. Podía notar cómo miraba a su hermano y le hacía señas con los ojos para que viera lo que sucedía. El otro tomó mi otra mano e hizo lo mismo, con la diferencia de que él lo tenía por fuera. Ambos me levantaron de donde estaba sentado y me llevaron a la habitación del hermano menor, quien sacó de uno de sus cajones papel y un frasco de vaselina. El mayor me dijo al oído: sé que te gusta esto, así que no hagas ruido porque te va a ir muy mal. Además, si le dices a tus hermanos o a tu mamá, no te van a creer y se van a burlar de ti como siempre, te dirán joto. En la confusión y el miedo del momento, solo asentí. A partir de aquí, oscuros, voy a censurar muchas cosas porque esta es una historia de verdad muy fuerte. El mayor sacó su miembro y me obligó a hacer lo que probablemente ya imaginas, relacionado con lo oral. El otro, en cambio, me usó por detrás. Como podrán imaginar, no terminé bien de eso. Sangraba y lloraba en silencio para no despertar a mi hermano que estaba justo al lado. Quizás él me hubiera ayudado o tal vez se habría quedado callado, no lo sé. Pero por el miedo o lo que me habían dicho, no grité pidiendo ayuda. El menor me limpió e hizo que expulsara lo que asquerosamente había dejado dentro de mí. Ya no salían lágrimas de mis ojos. De hecho, no sentía nada, ninguna emoción ni reacción, solo quietud. Veía cómo ellos intentaban arreglar mi ropa y dejarme como si nada hubiera pasado. Luego, ambos me recordaron la amenaza de no decir nada, y por el miedo a las burlas nunca lo hice. Actualmente estoy en una relación con un chico que me ama y yo a él. Nos conocimos de la manera menos común y probable que habría pensado. En cuanto a ellos, el mayor tuvo 3 hijos a los que yo les decía sobrinos. Lamentablemente no tienen una buena vida.
Su esposa se separó de él a escondidas, ya que mi primo consumía drogas y tenía un temperamento violento. Ahora vive en Tijuana, haciendo no sé qué, pero la verdad no me importa. Solo espero que le vaya muy mal. El menor, igual, tiene 2 hijos. Ambas esposas se separaron de él, consume drogas y hasta este momento no guardo rencores. Sé que pagarán o ya están pagando por lo que hicieron. Hasta aquí llega mi historia de miedo. Tengo más experiencias similares. Si te gustaría que te las contara, por favor dime y lo haré con gusto. Tienes todo el derecho a modificar los detalles para que no tengas ningún problema. Realmente me gustan tus narraciones. Un saludo a todos y que tengan paz. Postdata. Los demás casos no son con ellos. Perdón por escribir tan mal. Todo esto lo escribí en mis tiempos libres y a solas en mi trabajo. Bye. Honestamente, oscuros, creo que esta es una de las historias más fuertes que he traído al canal. La primera vez que la leí no podía creerlo. Es brutal. Persona anónima, te mando un abrazo enorme y de verdad te deseo lo mejor de la vida. Te deseo toda la felicidad del mundo. Y muchas gracias por animarte y confiar en mí para compartir esta historia. Típicos juegos. Hola, Ger. Espero que se escriba así ya que te empecé a escuchar por Spotify. Voy a aprovechar este pequeño momento para contarles, porque es verdad, yo llegué a Spotify y ahí solamente me llamo Terror en la Oscuridad, no como aquí en YouTube que soy Terror en la Oscuridad, Ger. Ger, de hecho, el nombre original era Ger Dunkelheit. Pero pues terminé por ponerle Terror en la Oscuridad y en YouTube estoy como Terror en la Oscuridad, Herr. Herr significa como, digamos, señor en alemán. Y se escribe H-E-R-R, por si tenían la duda. Una disculpa por esta pequeña pausa. Vamos a continuar. Tengo 50 años y puedes llamarme Perseo. Esta historia, o más bien un pasaje de mi vida cuando tenía 9 años, me inquieta mucho porque aún no sé qué pensar. Soy de una típica familia mexicana, muy unida, donde nos reuníamos con todos nuestros familiares para celebrar casi cualquier cosa. Tenía una relación muy cercana con la familia del tío de mi padre, entre ellos 2 primas que no mencionaré por nombre. Eran como mis hermanas, aunque tienen 6 y 8 años más que yo. Como te dije, éramos muy unidos y jugábamos los típicos juegos de los 80, las traes, stop, burro castigado, entre otros. Un fin de semana, por alguna razón, estas 2 primas se quedaron a dormir en casa. Mi hermano y yo dormíamos en una litera, yo arriba y él abajo. No sé por qué, pero lo dispusieron de esta forma. Una prima durmió conmigo y la otra con mi hermano, en vez de que ellas durmieran juntas y nosotros también. Ya entrada la noche, la prima que se quedó conmigo empezó a acariciarme el cabello y a decirme cosas bonitas. Yo era un niño sin malicia, así que no sabía qué pensar ni cómo reaccionar. En un momento pasó de palabras a acciones físicas. Primero me besó y luego tomó mi mano y la llevó a sus pechos. Yo estaba paralizado de miedo, al mismo tiempo que sentía sensaciones extrañísimas que no entendía. Después llevó mi mano a sus genitales, lo que me espantó porque sentí su vello, algo que por lógica yo no tenía a esa edad. Retiré la mano de inmediato, pero ella la tomó y la volvió a dirigir ahí. Yo no recuerdo si pasó algo más, ni si ella me tocó a mí. Lo que jamás olvidaré es que al día siguiente, o más bien la noche siguiente, la otra prima se quedó conmigo en la litera y su hermana con mi hermano abajo. Y sí, Ger,
Pasó lo mismo que la noche anterior, pero con la otra prima. Nunca he hablado de esto con mi hermano, mucho menos con mis primas, con quienes sigo conviviendo de forma normal, y jamás se repitió esta experiencia. Yo no sé qué pensar. Gracias por leer mi experiencia y abrir un canal para desahogar y exponer este tipo de vivencias anómalas y tristes. Eres libre de omitir o acortar este relato según las necesidades de tu programa. Por favor, mantén mi correo y datos en anonimato, ya que una de ellas te escucha. Te mando un abrazo anónimo. Gracias por compartir esta anécdota. Y no sé si pueden darse cuenta del patrón, pero esta persona que menciona que tiene 50 años ha vivido con esto durante más de 40 años. Y recuerdan lo que les dije de el conductor de Uber. Esto también le pasó de niño y él no sé qué edad tenga, pero ya tiene hijas, ya es un hombre adulto. Y todavía recuerda con esto con los mismos sentimientos horribles. Es algo terrible. Estas cosas son algo terrible que se te quedan, yo creo, para toda la vida. No te vayas aún, porque todavía queda una historia más. Y esta experiencia la viví yo. Nos veremos pronto. Hola, quiero aprovechar este video para contarles una experiencia que viví yo mismo, aquí, en este mismo canal. Porque el acoso no solo sucede en persona, también por redes sociales. Todo comenzó hace muchos años ya. Este canal en aquel tiempo tenía muy buen rendimiento. No sé si más que ahora, pero no me podía quejar. Al igual que hoy, me tomaba mi tiempo para responder sus mensajes en los videos. Uno de los tantos mensajes que recibí un día fue el que más me llamó la atención. A estas alturas no recuerdo con exactitud lo que decía, pero todo el texto de este enfermo, que no era corto, hacía alusión a que nos conocíamos y que pronto nos íbamos a ver para tener relaciones sexuales y que nos lo íbamos a pasar muy bien. Esto hubiera sido una simple anécdota olvidable de no ser porque todo fue a más, siempre a más. Aquellos mensajes empezaron a aparecer en más y más videos, todos diferentes y siempre decorados con muchos emojis de doble sentido, haciéndole creer a la gente que teníamos algo íntimo. Al inicio no me importó demasiado, incluso me pareció gracioso y lo dejaba pasar. Pero cuando esta bromita empezó a salirse de control, fue que comencé a molestarme. Evidentemente nunca le daba la atención que él quería. No respondía a ninguno de sus mensajes, pero aún así seguía dejando en cada video nuevo o viejo incluso otro de sus largos y desagradables mensajes. La gota que derramó el vaso llegó en un directo. En aquel tiempo solía hacer transmisiones en vivo todas las semanas sin falta, y había mucha gente en ellos. A mí me encantaba hacer esas transmisiones, platicar con ustedes, conocernos y hacer tonterías, pero un día este tipo se apareció ahí. Como siempre, ignoré sus mensajes, pero su insistencia fue irritante. Incluso llegó un momento donde el mismo chat empezaba a preguntarse qué demonios le pasaba, qué carajo quería. Era evidente para todos que algo raro pasaba aquí, así que por primera vez en mi carrera tuve que detener el directo para dedicarle las únicas palabras que le dije alguna vez. Los pocos que me conocen lo suficiente saben que soy una persona muy tolerante, pero también tengo mis límites. Así, en vivo, le dije que no tenía ni puta idea de quién era, no lo conocía y que ya me tenía harto, por no decir otra cosa.
Yo mismo lo bloqueé en ese directo después de decirle eso, y creí que ahí terminaría, pero no se detuvo, y fue cuando entendí que estaba tratando con alguien genuinamente enfermo. Supongamos que su nombre de usuario era Raúl Pérez. Bueno, después de bloquear ese usuario, a los pocos segundos apareció un Raúl Pérez 2. Los moderadores lo bloquearon y luego apareció un Raúl Pérez 3, luego un Raúl Pérez 4. Y no les miento, fueron 8 cuentas que se creó o que posiblemente ya tenía listas durante ese mismo directo. Recuerdo que mencionaba que él podría seguir y seguir con esto. Fue desesperante. Nunca había vivido algo así, de hecho fue la primera y última vez que sucedió, pero eso fue suficiente para hacer que mi gusto por los directos en YouTube terminara. No les miento, esa experiencia me disuadió por meses en volver a hacer directos en la plataforma. No quería el desgaste emocional de tener que lidiar con un enfermo falto de atención como él. Por fortuna, ese directo fue la última vez que lo vi en el canal. Probablemente muchos piensen que exagero, que no debí dejar de hacer directos, que no debí de sentirme como me sentí, pero no es sino hasta que te sucede a ti que entiendes muchas cosas. Entiendes por qué hay gente que se cambia de trabajo cuando los acosan, o por qué dejan de ir al gym o a lugares que frecuentan. Ese extraño malestar e incertidumbre solo lo conocen las personas que han tenido un acosador, y créanme, no es agradable. Oscuros, muchas gracias por regalarme unos minutos de su día y llegar hasta el final. Sé que fue un video difícil de escuchar, pero espero crear a conciencia en alguno de ustedes. Por favor, no olvides compartir este episodio. Me gustaría que más personas pudieran escuchar sobre esto. Sé que les ayuda. Y apóyame también con un me gusta al episodio. Eso es más que suficiente para que yo pueda seguir aquí. Le mando un abrazo enorme a todas las víctimas que hayan vivido algo como esto. Y si tú tienes una experiencia similar que quieras contar para desahogarte, puedes enviarla a experienciasdehorror@gmail.com. Nos vemos el siguiente miércoles con más historias de horror. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.